Que el Señor les bendiga de grande manera, amados hermanos, en su hogar, en el trabajo, donde quiera que cada uno se encuentre. Este va a ser el capítulo 35, cuyo tema, casi con seguridad van a ser 2 capítulos. El tema va a ser cómo trabaja Satanás, el anticristo y el falso profeta. Vamos a ver varias áreas de todo lo que tiene que ver con los tiempos que estamos y la palabra del Señor. Creo, hermanos, que con esto creo que van a ser por lo menos 2 capítulos. Vamos allá a concluir todo lo que es revelación, conocimiento, sabiduría. Porque ya vamos a igual a ver algunos temas que están grabados, insertos en capítulos anteriores, pero para poder argumentar y fundamentar cómo trabaja Satanás, cómo trabaja el anticristo y cómo trabaja el falso profeta. Cada uno de ellos, en todo el mundo, muchos millones de demonios. Bendito Dios. Vamos, hermanos, a leer un pasaje que está ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Porque ahí el apóstol Pablo, de parte del Señor, nos enseña algo muy importante. Dice así en el nombre del Señor. Dijimos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Eso es. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida, y destruirá con el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí sí. Inicuo, cuyo advenimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bendito Dios. Amados hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo nos habla
del anticristo. Voy a compartir algo, creo que en algún capítulo de los últimos 3 o 4 lo dije, pero sucede, hermanos, que los que me conocen ya saben que yo soy completamente antiteología, antiteólogo. Y no es porque yo quiera hacerlo, hermanos. Hay un propósito del Señor desde mi niñez y una orden del Señor de apartarme de todos los teólogos. Amados hermanos, hay un don que Dios se lo da solo a sus escogidos, que es el don de ciencia. Hoy día, hermanos, me imagino yo que los teólogos están convencidos que ellos tienen el don de ciencia. No, hermano, no. Dios no da algo especial a quien Él no elige desde el vientre de la madre para dárselo. Quizás uno de los primeros varones a los que Dios le dio el don de ciencia en ese tiempo, porque Dios, acorde a los tiempos en que era necesario, lo dio, fue a José, allá en Egipto. Por eso José tuvo toda la inteligencia para ganarse la confianza del faraón y a la vez gobernar en el palacio, porque él llegó a ser el primero después del faraón. Digo al gobernar porque él estaba al mando y al frente de todas las cosas en el palacio, ¿ya? Y para eso Dios le dio el don de ciencia de ese tiempo, porque por algo llegó a ser lo que fue. Al rey David, después de él, Dios también le dio el don de ciencia en ese tiempo. Por eso es que si usted lee los salmos, ¿ya? El rey David escribe mucha revelación, mucho misterio en sus salmos. De hecho, incluso en vivencias propias de él, al escribirlas, estaba profetizando los padecimientos de Cristo. ¿Ya? Entonces, además que de todos los reyes de la tierra, el rey David fue el más especial de todos. Bendito Dios. Luego, eso fue más o menos 1000 años antes de Cristo. 100 años más, 100 años menos, pero más o menos en ese orden. Después Dios, unos 500 años antes de Cristo, Dios preparó al profeta Daniel y le dio el don de ciencia conforme ese tiempo. Por eso es que el profeta Daniel llegó a ser muy especial allá en Babilonia. No se olvide usted que él interpretaba sueños y llegó a ser una persona muy respetada, muy especial, ahí en el palacio de Nabucodonosor. Y al comenzar el Evangelio de Cristo, Dios preparó al apóstol Pablo. De los 12 apóstoles, fue el apóstol Pablo a quien Dios, preparándolo con la doctrina del Evangelio, ¿ya? El apóstol Pablo y el apóstol Juan, Dios a ambos les dio el don de ciencia, con todo lo que les reveló. Muy especial lo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, hermano, era fariseo, que significa maestro de la ley. Y él amaba a Dios y era muy
sólido guardando la ley, y por eso él perseguía a los cristianos, porque veía que los cristianos no guardaban la ley. También fue un propósito de Dios, ¿ya? Para poder así Dios mostrar en él su poder, su amor, su misericordia, pero también la solidez de su propósito. Y por eso el apóstol Pablo escribió 13 o 14 cartas que conforman el Nuevo Testamento. Y el apóstol Juan, que fue arrebatado a los cielos en los últimos años de su vida, y le fue revelado todo el Apocalipsis. Bendito Dios. Entonces, hermanos, de ahí para acá, ya estaba establecida su palabra, ¿ya? Justamente con la revelación del Apocalipsis, terminó de conformarse, y que siglos después fue imprimiéndose hasta que se completó la Biblia. Lo que hoy tenemos, este bendito libro llamado Santa Biblia. Y en este tiempo, hermanos, con la vorágine de la teología, es muy importante y valioso y maravilloso, por darle nombre, lo que Dios hizo con este gusano a través de un ángel del Señor. Ustedes, hermanos, los que han visto todos los capítulos, han visto lo que de Dios tengo como revelación. Y cómo Dios me preparó desde niño para este tiempo, para defender la verdad de su palabra. Dios me hizo, hermanos, enemigo de los teólogos. No es algo personal. Yo los respeto mucho, sé que son hombres muy educados, probos, hombres buenos, honestos, sinceros. Pero hay un tema, hermano, que muchos de ellos desconocen. Que el hombre no puede meterse en el terreno privado de Dios, porque Dios es soberano. Si nosotros, que vivimos acá en San Antonio, supongamos que el límite norte de la quinta región y el límite sur de la octava región, por darle un nombre, fuera de nuestro país, y que al sur de la octava región ya no hubiera más territorio, pero sí acá al norte de la quinta región, ¿ya? Y que ese país fuera un reinado, hubiera un reinato, un rey. En los territorios gobernados por reyes no se puede llegar y entrar. Tampoco al palacio del rey no se puede llegar y entrar, porque primero tiene que conseguir el permiso, y cuando ese permiso le es otorgado, tiene que presentarse, y la guardia lo guía por donde tiene que ir. Porque es un reinado. El rey es soberano y él no permite que nadie, sin su autorización, se meta en su territorio. Hago este ejemplo, hermanos, es como una parábola, para explicar esto de el territorio de Dios. Dios es soberano, hermanos. Y como dice que Él no comparte su gloria con nadie, Él a todo así, cuando creó todo su ejército de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, igual Dios les dio a ellos la libertad de pensar, de decidir, ¿ya? Algo que, si bien es cierto, en la Biblia no está escrito la palabra libre albedrío, pero así se llama esa libertad. También se la dio al hombre. Y sucede, hermanos, que al darle al hombre esa libertad, Dios permite que el hombre haga lo que quiera. Porque si por la ley, hermano, nadie fue salvo, porque en el fondo al final nadie guardaba la ley,
Dios se dio cuenta, entendió que el hombre nunca va a obedecer lo que se le impone. Entonces, en el nuevo propósito de Dios a través de Jesucristo, el Nuevo Testamento es nuevo pacto. Las enseñanzas de Cristo, hermanos, ya no son ley, son ordenanzas, mandato. Por eso Cristo en San Mateo, al término de San Mateo, dice, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. No dice os he enseñado, dice os he mandado, porque cada enseñanza de Cristo es una orden, ¿ya? Y si dice, desde el día en que creíste y fuiste salvo, no significa decir yo creo, porque escrito está, gloria a Dios, que los demonios también creen y tiemblan. No basta con decir yo creo, sino que hay que demostrar con nuestros hechos que sí creemos. ¿Y qué significa creer en Cristo? No significa decir yo creo, significa creer fielmente en todas sus enseñanzas. Bendito Dios. Eso es creer en Cristo. No dudar de nada de lo que Él enseña, obedecer en todo. Por eso Cristo dice, enseñándoles que guarden todo lo que he mandado. Por eso se llama Nuevo Testamento, que significa Nuevo Pacto. Entonces, hermanito, si Dios en su propósito siempre Él eligió a sus escogidos, es Dios el que llama a salvación, hermano, ¿ya? Ellos son los llamados, y es Dios Padre el que elige a quien Él quiera elegir. Dios nunca le preguntó a hombre alguno, ¿quieres que yo te elija? No, Él elige en el vientre de la madre. Y de ahí viene con el sello de escogido. El sello de escogido, hermano, no es una capa de protección que cubra todo el cuerpo. No, hermano, es un distintivo. Una pequeña marca que está en la frente del hombre. Bendito Dios. Y los llamados, bueno, son llamados a salvación. Por eso en una congregación, si hay 500 congregados entre hermanos, hermanas, jóvenes, ancianos, niños, no todos son pastores, no todos coordinan, no todos predican. Si la iglesia están los dones, está bien constituida y están los dones de Dios, no todos hablan lengua, no todos interpretan, no todos están en condiciones de poner manos en los enfermos, no todos, algunos predican en el púlpito, no todos son diáconos, así, hermano, ¿ya? Porque Cristo es el que forma el cuerpo espiritual de la iglesia. Y ahí está el pastor, los oficiales o diáconos, predicadores, jefes de grupo. Cualquier hermana no es jefa de Dorca, cualquier hermano no es jefe de coro, cualquier hermano no es jefe de jóvenes. Hay iglesias que tienen el cuerpo voluntario, que son hermanos de toda edad. Cualquier hermano no es el jefe de ese grupo. Normalmente el pastor, como siervo de Dios, siente poner al hermano que él considera o Dios le ha mostrado, si ha tenido la buena idea de consultarle al Señor. Así se mueve Dios, hermano, en todas las cosas. ¿Ya? En todo. Por eso, hermanos, es que Dios estableció esta bendita palabra, para que a través de ella el hombre fuese guiado en su caminar durante su vida, desde el día en que Dios le llamó. A los escogidos Dios a veces los deja unos años en el mundo, su juventud, y después lo trae. Porque es muy importante, hermano, tener el testimonio de la vivencia, conocer las algarrobas, como se dice, hermano, como el hijo pródigo que se alimentó de algarrobas junto con los cerdos cuando no tenía nada que comer, hasta que decidió volver a donde estaba su padre. Bendito Dios.
A veces Dios también al hombre o a la mujer es como el volantín, le da y lo deja un tiempo. Y después lo trae y lo que vivió allá le va a servirle de experiencia. Bendito Dios. Son las raíces, hermanos, espirituales en las cuales el hombre está forjado. Porque a mí también me pasó, hermanos. ¿Ya? A mí también me pasó. En el capítulo anterior cuento cómo Dios 2 veces me salvó de la muerte, el año 79. Y ese año, hermano, yo no estaba congregándome porque por motivo de trabajo, el año 78 estuve todo el año al sur y el año 80 estuve trabajando en Valparaíso, pero así, hermano. Pero ahí estuvo 2 veces de haber muerto. Bendito Dios. Entonces, hermanitos, Dios en su palabra dice, esto que está aquí, que una vez más tengo que mostrar, los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí, pues estos son revelados a quien Él quiera darlo. Confirmación, Amós 3:7, donde allí dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Después vamos a ver ahí donde también el apóstol Pablo lo vamos a ver al tiro ya que estamos hablando de esto. Primera de Corintios, capítulo 1, del 17 al 31. Mire lo que dice allí. Pues mirad, hermano, del 17, Primera de Corintios, no, es del 27, eso es, del 27 al 31. Pero vamos a leer el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y también en primera, a continuación de esto, capítulo 2, versículo 6, mire lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Santo y bendito el nombre del Señor. Ahí, hermanos, tenemos varias verdades que nos hace conocer nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, de la teología? De hecho, la teología comenzó hace muchos siglos atrás en el Vaticano. Y como lo he dicho en otros capítulos, pero tengo que volver a decirlo. Es imposible, hermanos, que desde el Vaticano salga algo bueno para el pueblo de Dios. Imposible, imposible, imposible. Porque esta palabra, hermanos, tiene misterios. Y el que lee esta palabra sin haber aceptado realmente a Jesucristo como su Salvador y dejar que Dios lo guíe, es imposible, hermano. El hombre se puede meter toda esta Biblia en la cabeza, pero no va a llegar a ninguna parte. De hecho, lo he dicho, pero la Iglesia Católica tiene, no sé, 100, 150, 200 mil teólogos, porque repartidos por toda la tierra. ¿Se han convertido al Evangelio de Cristo? ¿Dejaron la idolatría? ¿Pecado de muerte? No, pero son teólogos. Los papas han sido todos teólogos, los cardenales, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes son casi todos teólogos, los jesuitas son todos teólogos, y muchos más. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre, hermano, no por meterse esta palabra entera en la cabeza, se va a convertir en siervo de Dios o en hijo de Dios. Va a depender de que realmente acepte a Cristo como su Salvador, renuncie a todas las cosas del mundo y se convierta en hijo de Dios. Por eso en San Juan 1:12 dice: y a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanito, ¿cuál es el gran problema de la teología? No tienen revelación. Y es ahí, hermano, porque Dios no le revela a quien Él no elige. ¿Ya? Acabamos de hacerlo ver aquí una vez más. ¿Ya? Dios elige a lo vil del mundo, a lo despreciado del mundo, ¿ya? Para avergonzar a los sabios. Bendito Dios. Entonces, hermanito, sucede que ahí es donde vemos la obra del anticristo. ¿Por qué la teología, hermano, los teólogos no consideran las enseñanzas de Cristo? Las cambian por cualquier cosa y no se dan ni cuenta, porque tienen su mente entenebrecida. Son muy sabios, estudian mucho, si eso no lo puedo negar, sería injusto si negara. Tienen mucha sabiduría, ¿ya? La mayoría de ellos han leído, han aprendido el hebreo, el arameo, incluso el latín, y muchas cosas más, para poder, hermano,
aprender, porque no es llegar y ser teólogo, pues, hermano. Eso es como y son 5 años de estudio, sale con cartón de teólogo, y si quiere hacer un doctorado es por lo menos un año más. ¿Ya? Bendito Dios. Entonces ahí es donde vemos lo siguiente, hermano. No voy a hablar de millones porque en el espacio, hermano, y no corren los años, el tiempo no existe. Eso la ciencia lo ha demostrado y se ha dado cuenta que el tiempo en el espacio no existe, como existe aquí en la Tierra. Dios, cuando constituyó su creación en este sistema solar, Él determinó un sol, ubicó los planetas y determinó, hermano, la rotación de la Tierra sobre su eje, 24 horas y fracción, y la traslación, un año en volver, si sale de un punto, da la vuelta y llegar al mismo punto, un año, 365 días. Y inclinó el eje de la Tierra para que, según la posición que estuviera, así pudieran a la vez formar el tiempo en las 4 estaciones. Por eso, ahora aquí en todo el sur, en América del Sur, al sur de África y Australia, estamos en invierno, y en Norteamérica, Europa y Oceanía están en verano. Bendito Dios. Entonces, hermanito, como decía, cuando Dios hizo toda su creación, y esto, hermano, está en algunos de los capítulos anteriores, pero tengo que volver a decirlo porque es un tema delicado, pero para mí a las veces maravilloso, porque es de las cosas maravillosas que Dios me reveló, preparándome para este tiempo. Bendito Dios. Dios creó, hermanos, 210.000 ángeles. Desde los 3 arcángeles que creó, Gabriel, Miguel y un tercero, hasta el más pequeño de los ángeles. Y en medio de ellos, querubines, serafines. Luego de haber creado, hermanos, todo eso, Dios decide hacer uno especial, superior a todos, llamado Luzbel o Lucifer. Y Dios decidió entregarle a él 1/3 de toda esa creación. Fueron 70.000 millones. Bendito Dios. Dios creó, mira, hay números muy, muy importantes en las cosas de Dios. El 3, el 4, el 6, el 7, el 8, el 12. Son números muy importantes. ¿Ya? De hecho, 210.000 es múltiplo del 7. Bendito Dios. Y Dios decidió, hermano, eran 3 arcángeles. Gabriel, Miguel, y había un tercero al que Dios por castigo le borró su nombre. Dios se quedó con 2 de ellos, Gabriel y Miguel, y el tercero se lo entregó con todo 1/3 de su creación, que fueron 70.000 millones, se la entregó a Luzbel para que tuviera su propio ejército de ángeles. Bendito Dios. Ahora, hermanos, esto que estoy diciendo, no hay ningún instituto de teología en el mundo que puedan enseñarlo, porque ya no hay revelación de Dios. No hay ningún teólogo en el mundo que pueda enseñar esto. Bendito Dios. Esa es la diferencia, hermano. Por eso este título, ¿ya? Porque esto me fue mostrado, hermanos, en octubre o noviembre del año 2000. 2000, bien digo, del año 2000. Bien digo, del año 23 años atrás. Bendito Dios. Y esto un día, hermano, va a ser la tapa de un libro. Porque
Hacia allá va todo, hermano. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanitos, cuando pasaron mucho tiempo, si dijéramos millones, si dijera 10.000 millones de años, me quedaría corto. Los científicos dicen que hace 13.800 millones que fue creado el universo. Tal vez hace menos, tal vez hace más. Eso lo sabe Dios. Bendito Dios. Entonces, hermanos, cuando Dios hizo la creación aquí en la tierra, hay un capítulo donde yo doy a saber que la creación de los ángeles, la creación de Luzbel y cómo fue, al ser castigado, fue convertido en Satanás. ¿Ya? Ellos, cuando Dios hizo la creación aquí en la tierra, ya fue enseñado, pero tengo que decirlo, Dios creó el paraíso, que era un lugar no eran un par de hectáreas, era un territorio bastante grande, porque no se olvide usted que Dios, todos los animales y aves y bestias que Dios creó, se las llevó a Adán, fueron hacia Adán y Adán les puso nombre, ¿ya? Y este ser, Luzbel, ¿ya? Mire, hermano, en un capítulo, en un estudio, Armando Anducín dice que Satanás fue sumo sacerdote de Dios en los cielos. Ay, bendito Dios. Esas son las cosas que hacen los teólogos, hermano. Ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo. ¿Ya? Satanás nunca fue sumo sacerdote de Dios en los cielos. Bendito Dios. Entonces, hermano, hasta que este ser, mucho tiempo después de ser creado, visitando la tierra, ¿ya? El Edén, ahí donde después que cuando Dios creó al hombre, ahí puso a Adán. Ahí estaba, hermano, cuando decide darle un golpe de estado a Dios. Uso esa palabra para ser más sencillo, más simple. Por supuesto que no tuvo éxito y fue castigado. Dios le quitó la belleza, era el ser más bello que Dios creó. Le quitó la belleza, la santidad y lo condenó. Eso fue, hermano. Ya Adán y Eva, Dios los había creado. En uno de los capítulos de la creación del hombre y de dónde nació, creo que el capítulo 20, por ahí está, hermano, que el subtítulo es La creación del hombre y de dónde nació la mujer que conoció Caín. Ahí, hermano, yo hablo un poco de esto. Y por lo tanto, hermano, hay de saber el tiempo que Adán y Eva estuvo en el paraíso no está contado. ¿Ya? Porque Dios a Adán lo hizo eterno, a Eva la hizo eterna. Cristo enseña y el apóstol Pablo que la muerte entró por el pecado. Adán así fue el hombre más santo que asistió sobre la tierra. Eva fue la mujer más santa que asistió sobre la tierra. Era tal su santidad, hermanos, que aun cuando estaban desnudos, su mirada era tan santa que no veían su desnudez carnal. Y pudieron haber estado varios siglos, hasta varios miles de años. La edad de Adán no comienza cuando Dios le creó, comienza el día en que cayeron en transgresión a Dios. Porque Dios le había prohibido comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y de hecho les dijo, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Y como el hombre, hermano, la esposa, a todo hombre que Dios le ha dado una esposa, se la ha dado como compañera, pero no para que lo mande. Es algo, hermano, esto no es machismo, porque Dios no es machista. Dios es Dios y digno de toda honra, toda gloria, temor y respeto hacia Él. Bendito Dios.
Dios creó a la mujer como compañera para el hombre. Entonces, ¿qué pasó? Que todos los hombres, hermanos, que han obedecido a mandato, a consejo o a órdenes de su mujer, en algún momento le fallaron a Dios. La pérdida de Adán, lo que Adán perdió por haber obedecido a su mujer, es la pérdida más grande que ha sufrido hombre en esta tierra. ¿Ya? Porque perdió su santidad. Perdió la eternidad que Dios haya puesto en él. Y así fue, hermanos, que este ser quedó convertido en Satanás, el diablo, por castigo, y ese arcángel tan especial, el más poderoso que él tocó, porque Dios en su creación hizo 3 superiores a todos, poderosos sobre todos. A ese arcángel es que Satanás, conociendo ya cómo iba a ser el asunto acá en la tierra, cuando, no se olvide usted que Herodes, cuando se enteró que había nacido, escuchó comentarios que había nacido el Salvador del mundo, el rey de los judíos, decidió, como no sabía, cuando él averiguó cuántos meses o tiempo hacía, y para asegurarse que iba a matar al futuro rey de Israel, ordenó darle muerte a todo niño menor de 2 años. El que instó a Herodes a eso fue el anticristo, hermano. Ese es su nombre, ¿ya? Que fue compañero cuando fue santo, como arcángel, fue compañero de Gabriel y de Miguel. Bendito Dios. Ese demonio, hermanos, es el que tiene, y el hermano trabaja con muchos millones de demonios. Metidos, hermanos, sobre el pueblo de Dios, averiguando lo que, si hay 2 hermanos conversando las cosas de Dios, ahí hay un demonio. Si están en reunión en la iglesia y hay profecía, ahí hay conversaciones, así se van enterando, hermanos, porque los demonios no pueden invadir la mente del cristiano que no está en pecado de muerte y que tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos se enteran de todas las cosas, así como el hombre, en las conversaciones, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en el hogar. Y así van, hermano, y son muchos millones de demonios que trabajan de esa manera para el anticristo. Bendito Dios. Y así, hermanos, se van enterando de muchas cosas. Si en el púlpito se predica la palabra, después los demonios le cuentan lo que el predicador dijo, todo eso. Así, hermanos, porque el anticristo no es omnipresente, los demonios no son omnipresentes, se mueven a velocidad mucho mayor que la velocidad de la luz, que es lo que han descubierto los científicos como la velocidad más grande. Ellos se mueven a velocidades mucho más superiores a eso. Bendito Dios. De hecho, hermano, nunca nadie, me imagino yo, que he escuchado en las noticias, porque nunca han dado una noticia así, que Satanás estaba en el aeropuerto de Londres para tomar un avión rumbo a Brasil, o rumbo a Canadá, o a Estados Unidos, o rumbo a Santiago de Chile. No, pues, hermano, ¿ya? Ellos se mueven a mucha velocidad, superior a la velocidad de la luz. Bendito Dios. Entonces, hermano, este ser llamado el anticristo es el que ha estado por siglos, hermano, cambiando las versiones bíblicas. Sí, ¿por qué? Por ejemplo, si la Biblia dice que Cristo fue bautizado a los 30 años, porque la Iglesia Católica instauró el bautismo a los bebés recién nacidos. Y iglesias apóstatas, hermanos, aun cuando son iglesias pentecostales, siguen hasta hoy bautizando a los bebés. Si el bautismo, hermano, es para arrepentimiento, y un bebé, hermano, en este tiempo,
aunque la mujer sea la más pecadora de la tierra, su mamá, el hombre sea el más pecador, el bebé es santo. Porque en Ezequiel 18 dice que el alma del hijo no llevará el pecado del padre. Y el alma del padre no llevará el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Esta vez no es como en el diluvio, hermanos. En el diluvio murieron tal vez muchos millones de niños. Desde recién nacidos hasta algunos que hasta adolescentes, jóvenes. Murieron muchos millones por el pecado de los padres y de las madres. Pero esta vez no, hermano. Dios entendió aquello que fue como... El hijo no tiene por qué pagar por los pecados de sus padres. Por lo tanto, hermanito, el hombre siempre ha querido, hermanos, conocer la verdad de la palabra. Y en este tiempo, hermano, es Jesucristo a quien nosotros tenemos que seguir. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: los ángeles serán el camino, o los apóstoles serán el camino, o mi madre será el camino. No. Pero ahí usted ve, hermano, que la Iglesia Católica, teniendo esta misma Biblia, hintado por el anticristo, por este demonio tan especial, a través de demonios metidos en las mentes del Papa y cardenales y obispos de no sé en qué año, en cuántos siglos atrás empezaron a bautizar a los bebés, bendito Dios, los hintó a transgredir ese mandamiento. Porque la palabra dice que seremos bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, para perdón de los pecados, pero resulta, hermano, que la Iglesia Católica bautiza a los bebés. Bendito Dios. Y desgraciadamente, obispos y pastores apóstatas, que en el siglo pasado, comienzo del siglo XX, se formaron en Chile las iglesias. De hecho, una de las más antiguas es la Metodista Pentecostal de Chile. Hasta hoy sigue bautizando a los bebés, hermano, transgrediendo esta bendita palabra. Y eso es obra del anticristo. Porque nosotros en este tiempo no estamos por la ley. Estamos por Cristo. Las enseñanzas de Cristo. Pero en ningún momento transgredimos la ley, porque si somos fieles a Cristo, estamos guardando la ley. Bendito Dios. Porque Cristo resumió la ley toda en dos pasajes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento, dijo él, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está encerrada toda la ley. Bendito Dios. Entonces, hermano, ahí vemos cómo el anticristo trabaja. Y resulta, hermanos, que por ese motivo, la teología, hermanos, no tiene, como no son escogidos de Dios, no son puestos por el Señor, no tienen revelación de Dios. Entonces el anticristo, hermano, usó siglos atrás a obispos, cardenales, sacerdotes, a lo mejor algún papa, que empezaron, hermano, a preparar la teología, a estudiar la teología, y inventaron, hermano, 3 ciencias. No sé cuánto tiempo atrás, no sé si fue en el siglo pasado, o en 2, 3, 4, 5 siglos atrás, bendito Dios, que inventaron 3 ciencias para estudiar la Biblia: la homilética, la hermenéutica y la escatología. La escatología estudia principalmente las profecías del último tiempo y todo el Apocalipsis. Pero yo les digo, hermano, esas 3 ciencias no son de Dios, son ciencias terrenales, y para Dios son basura. Basura, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no necesita, hermano, a los teólogos. Dios, para revelar un misterio, no manda a nadie a estudiar escatología. Bendito Dios. Por eso, hermano, aquí donde leí, sino a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Bendito Dios.
Si ese es el tema, hermano, si yo me he convertido, hermano, en enemigo de los teólogos, no es porque algo personal, hermano. No estoy defendiendo mi persona, ni mi familia, ni algún bien que tenga. No, estoy defendiendo esto, varones, la bendita palabra y la verdad de Dios a través de Jesucristo. Si ese es el tema, hermano. En algunos de los capítulos anteriores lo dije, los respeto mucho como personas, reconozco que son hombres muy inteligentes porque deben ser hombres supuestamente cuyo coeficiente intelectuales superiores a 120, son hombres inteligentes, que aprenden, tienen buena memoria, bendito Dios, y eso es inteligencia. Pero el tema, hermano, es que ellos son los falsos cristos de este tiempo, son los falsos maestros, son los anticristos, los falsos profetas, los falsos maestros de este tiempo, hermano. Por eso ellos no consideran las enseñanzas de Cristo. Bendito Dios. Una aberración tan grande en el capítulo anterior, yo hago ver que Cristo trajo un evangelio, no trajo ni dos ni tres. Y que el evangelio que trajo Cristo y que empezó enseñándoselo a los judíos es el mismo evangelio que para nosotros. Por lo tanto, obra de Satanás. Es la idea o teoría de que San Mateo no es para nosotros. Hermanos, si San Mateo de los 4 evangelios es el más importante, por eso es el más extenso de los 4, es el único que tiene completo el Sermón del Monte y termina, es el más extenso porque tiene 28 capítulos y resulta, hermanos, que es el único, como lo dije, que tiene completo el Sermón del Monte y termina con el gran pasaje, la gran comisión. Bendito Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Que la teología no considera las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se cumple, hermanos, algo que fue leído ahí en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, pues, hermano. ¿Ya? La obra del inicuo, porque el anticristo es el inicuo. ¿Ya? Bendito Dios. Considere esto. Bendito Dios. El que se sienta, el versículo otro, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El que está contra Dios, hermano, está contra las enseñanzas de Cristo. Porque todo lo que Cristo nos enseña, Dios el Padre se lo entregó y Cristo lo trajo. Eso Él lo enseña en San Juan. Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Los teólogos, hermanos, juran de guatita, una forma de decirlo, que ellos son escogidos de Dios, siervos de Dios, y no se dan cuenta, hermano, cómo el anticristo, el espíritu de iniquidad, sentado en el templo de ellos, que es su mente, su alma y su corazón, les cambia las enseñanzas de Cristo, les cambia la verdad por la mentira, y no se dan ni cuenta, hermano. Bendito Dios. Santo y bendito el nombre del Señor. Y cuando tienen alguna duda, aún así no consideran las enseñanzas de Cristo. Como el caso de un teólogo que parece que tiene doctorado en escatología, Andricaria, que enseñando el tema de la gran tribulación, él concluye que no sabe si la gran tribulación será antes o después del arrebatamiento. No quiere él decir que ninguna de las dos versiones, porque el varón, hermano, yo creo que el Espíritu Santo el que lo trabaja ahí, hermano, y tratando de que él mire a Cristo. Bendito Dios, porque él se olvida, hermanos, que en San Mateo 24 Cristo enseña, y también en Marcos 13,
que la gran tribulación es antes del arrebatamiento. Bendito Dios. Entonces, hermano, esas son las cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque él ha escuchado al espíritu de iniquidad por años. Pero, hermano, a lo mejor, como muchos otros, es un escogido de Dios, porque él es pastor. Ojalá, hermano, él sea un escogido de Dios, pero que queriendo ser sabio, se desvió, hermano. No buscó a Cristo en el conocimiento, sino que fue a los sabios de la tierra, bendito Dios. Y eso, hermano, lo encontramos, bendito Dios, en Primera de Timoteo, hermano, capítulo 1. Bendito Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1. Bendito Dios. 1, del 1 al 7. Miren lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. Este pasaje, hermano, me lo como todo, es para mí, bendito Dios. Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, gloria a Dios, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermano, en YouTube, en Instagram, en Facebook, usted ha visto una enseñanza, un estudio de un teólogo? Casi todos dicen doctor. ¿Ah? ¿Ya? Y mire lo que dice aquí. Queriendo ser doctores de la ley. Es lo mismo que dijera doctores de la palabra. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¡Gloria a Dios! Bendito y santo el nombre del Señor. Ahí, hermanos, Dios, a través de Jesucristo y a través del apóstol Pablo, le habla y le enseña a Timoteo. Bendito Dios. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Eso es la teología, hermano, vana palabrería, porque no es la verdad. Es el invento, la interpretación, hermanos, que le han dado a la palabra de Dios, cambiando las enseñanzas de Cristo. No se han dado cuenta, hermano, inocentemente, porque estoy seguro que ninguno de ellos se ha dado cuenta que se han convertido, hermanos, en discípulos del anticristo, instrumentos de Satanás, inconscientemente. Estoy seguro, hermano, que ninguno de ellos están conscientes de eso. Bendito Dios. Armando Anducín fue escogido desde el vientre de la madre para el pastorado, pero Satanás lo picó en la vanidad y se metió a estudiar teología. Estudió teología, estudió hebreo, arameo, y ha estudiado muchas Biblias. Incluso, hermanos, yo para conocerlo, cuál es su labia, su modo de ver, en uno de sus enseñanzas, aconseja, hermano, que para entender la Biblia hay que comprar un diccionario bíblico y considerar el razonamiento, creo que se llama, teológico. Es un libro, hermano, bastante grande. El razonamiento, creo que se llama. Razonamiento de la teología, algo así. O sea, para él Dios no existe.
Cristo no existe, el Espíritu Santo no existe. Bendito Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el pasaje que leo? Más Dios nos la revela a nosotros, por el Espíritu. Y él recomienda, hermano, que para entender esta bendita palabra hay que comprar un diccionario, hermano, bíblico. ¿Sabe, hermano? Yo ni siquiera tengo una Biblia de estudio, porque el año 2000, hermano, en el verano del año 2000, fui a Santiago a comprar esta Biblia porque la que tenía era letra chica, hermano. Bendito Dios, que es esta, que la tengo, hermano, guardada como un gran tesoro, porque esta Biblia estuvo en las manos del enviado de Dios que me enseñó, hermano, todas las cosas que puedo hablar. Bendito Dios. Y ahí estuve en la librería Cruzada, hermano, en Amunátegui, de una cuadra de la media para adentro. Después me fui a la librería Vida frente al Paseo Omada, en Serrano, en la primera cuadra. Tuve como 3 horas, hermano, hojeando Biblias. Y pensaba, hermano, comprarme una Biblia de estudio, pero allí el Espíritu me reprendió. Estaba en la duda, quién era mi pastor acá en San Antonio, en ese tiempo tenía la Biblia de estudio Ridley. Como Biblia de estudio bastante buena. Tenía la duda entre esa y la Thompson. Bendito Dios. Y quería, hermano, comprarme una Biblia de estudio. Y había visto esta ya, hermano, estaba ahí al lado. Y estoy hojeando, hermano, y ahí en el Espíritu el Señor me reprende y me dice: ¿para qué quieres una Biblia de estudio? ¿No te basta con lo que yo te he revelado y que aún tengo mucho más para darte? Casi se me cayeron las lágrimas, hermano. Bendito Dios. Porque me di cuenta, hermano, que también estaba cayendo en la vanidad. Santo y bendito el nombre del Señor. Pero allí mi Dios, con bendito y mi Padre Celestial, me guardó, me cuidó, me reprendió. Pero pude entender, hermano, porque Él sabía que hoy iba a estar una vez más, 23 años, casi 24 años después, iba a estar, hermano, una vez más defendiendo la verdad de su palabra. Así me ha cuidado, me ha guardado mi Dios, hermano. Entonces, ¿cómo voy a claudicar? Bendito Dios, si se levantara una organización de teólogos y me mandaran preso, gloria a Dios, porque con esta misma Biblia iría a la celda y allá lavaría, hermano, y predicaría ahí a los presos. Pero no me importaría, hermano, porque eso me colocaría en mayor estatura, bendito Dios, en esta tierra como cristiano. Bendito Dios. Entonces eso, hermano, tenga usted, hermano, ese sentir, ese pensar. Los hermanos que han visto los capítulos, bendito Dios, de todo lo que enseñamos. Muy bien, hermanos, que siempre he ido en contra de la teología. Pero no porque yo quiera, hermano. Bendito Dios. No porque yo quiera. Sino, hermanos, porque Dios así lo ha querido. Bendito Dios. También, hermanos, en Romanos 1, 18 al 22. Ahí también Dios, hermano, nos enseña respecto de esto. Bendito Dios. Romanos 1, 18, 22. Mire lo que aquí la palabra del Señor nos enseña. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad, para nosotros, hablando de la verdad de Cristo, ¿cuál es la injusticia contra la verdad de Cristo? Las interpretaciones que los teólogos le han dado, hermano, a muchas de sus enseñanzas. Bendito Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bendito Dios. Armando Alducín, escogido de Dios, y llegó al pastorado por voluntad de Dios, pero Satanás, hermano, la vanidad es el arma más poderosa que está usando por siglos. El siglo XX y lo que va de este siglo XXI, Satanás ha usado, hermano, la vanidad para hacer caer a los siervos de Dios. Bendito Dios. En este tiempo, hermano, hay muchos obispos y pastores que fueron escogidos de Dios para el pastorado, pero la vanidad los consumió, hermanos. En vez de pedirle, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas. Bendito Dios. Pero en vez de clamar a Dios, pedirle al Señor si algo no entendían, no. Lo más fácil, a partir de la década del 70 surgieron los teólogos porque, de hecho, hermanos, cuando se hizo la Biblia en 1960, la Sociedad Bíblica, había solamente 4 teólogos de corte cristiano, por darle un nombre. 4 teólogos, 4 pastores famosos de ese tiempo y 2 españoles maestros en español, en el idioma español y castellano, y conocedores, porque la Sociedad Bíblica tenía la Biblia en 1909 que es escrita en español, que esta viejita que tengo aquí, hermano, era la Biblia que usaba mi padre, que la tengo aquí porque después, hermano, vamos a ver cuando estemos hablando de la resurrección, hermanos, de los muertos. Ahí voy a ver, hermano, un versículo muy importante que hay ahí. Bendito Dios. Entonces, hermano, se da cuenta, profesando ser sabios, se hicieron necios. Si Dios, hermano, no necesita a ningún teólogo. ¿Sabe lo que Dios necesita, hermano? Que usted y usted, hermano y hermana, luchen, se esfuercen, perseveren, como Cristo dijo, en perseverar. ¿Para qué? Para serle fiel a Dios y estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que necesita Dios. La convicción en el hombre de querer ser salvo y de querer ser siervo y sierva de Dios. La obediencia, fe, perseverancia. Eso necesita Dios. Dios no necesita a los maestros de la ley, porque en los tiempos de Cristo los maestros de la ley eran los fariseos. Entendieron todo lo que tenía la ley y los profetas tenían ellos como enseñanza. Conocieron que el que estaba ahí enseñándole a veces era el Mesías. No, pues, hermano. Y así también en este tiempo los teólogos consideran las enseñanzas de Cristo. No, pues. Bendito Dios. No, que la gran tribulación es después del arrebatamiento, y Cristo enseña que antes. Que el milenio con Cristo en la tierra, otra falsa, hermano. Bendito Dios, el milenio con Cristo. Usted lee San Juan 14, le queda claro, para los salvados el milenio es en el cielo, en las moradas que Cristo fue a preparar. Y otra gran mentira, hermanos, que ha proliferado mucho dentro del pueblo cristiano, que el que muere va al cielo. Bendito Dios, es otra interpretación, porque esa versión, hermano, salió de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, hermano, a todos los que mueren los manda para el cielo. Bendito Dios, un engaño. Por allá por el año 66, yo tenía 15 años, hermano, y acompañé a mi padre porque él necesitaba, hermanos, el certificado de nacimiento o de matrimonio, y como él nació en Guamul, al oriente de Chimbarongo, resulta que por 1920, 30 o 1940 se encendió en Chimbarongo el registro civil y se quemaron todos los documentos. Entonces, ¿qué pasó? Fue por ahí en la década del 40, creo que fue, porque cuando mi padre se casó en Romeral, que está de Curicó hacia arriba, se casaron con mi madre,
y en la iglesia quedó registrado la fecha de nacimiento de mi papá. Entonces, en el mismo registro civil en Curicó, cuando él quiso hacer un trámite que necesitaba el certificado de nacimiento, no había información, entonces ahí mismo le recomendaron que fuera a donde el sacerdote que lo haya casado o a la iglesia, porque ahí estaba registrado toda esa información. Y así fue. Mi padre, como vivíamos al sur de Curicó, le escribió al sacerdote que si podía atenderle un día sábado, porque mi padre estaba a cargo de un fondo y de lunes a viernes estaba muy ocupado. Y como al mes le llegó una carta donde el sacerdote le decía que lo esperaba tal sábado a las 3 de la tarde. Y Dios permitió, hermano, que le acompañara. Me dijo, hijo, acompáñame, vamos. Y fui testigo, hermano, llegamos a las 3 hasta las 6:30. Porque él, casualmente era el mismo sacerdote que allá por el año 40 o 41 casó a mi padre. O sea, estamos hablando de como 25 años hayan transcurrido, hasta el año 65, 66, por ahí. Y una de las grandes, porque mi madre era muy trabajadora en cosas de la iglesia, mi madre era la que hacía, para que usted sepa, las hostias. Entonces, y mi padre siempre cooperaba, porque ambos eran muy católicos, pues, hermano. Y una de las cosas que el sacerdote le dijo, Carlos, aún estoy dolido contigo porque te fuiste de nuestra iglesia y te uniste a los canutos, algo así, le dijo, o evangélicos canutos, algo así. Él le dijo, no, padre, ¿sabe lo que pasa? Le dijo mi papá. Lo que pasa, padre, es que conocí la verdad de que usted nunca me enseñó. Ya, y ahí empezaron. Y ahí mi padre le dijo, ustedes a todos los que mueren los mandan para el cielo. Y usted sabe, padre le dijo, que nadie va al cielo al morir, excepto el que ha muerto, los mártires. ¿Y por qué ustedes enseñan que el que muere va al cielo? Y el sacerdote, sabiendo que el que muere o va a dormir o va al infierno. Y ese es el destino del alma. Y sabe la respuesta que le dio el sacerdote, y después, muchos años después, logré entender por qué Dios me permitió estar presente ahí en esa conversación. El sacerdote le dijo textualmente, me acuerdo muy bien, gracias Señor por ello, le dijo, mira Carlos, mi padre se llamaba Carlos Rebello, mira Carlos, a nosotros no nos interesa el destino del alma del que muere. ¿Cuál es nuestra intención? A los deudos, los papás, hermanos, abuelos, nietos, sobrinos, hijos, que son los que están sufriendo porque su ser querido murió, consolarlos y darles palabra de aliento. Y la mejor palabra que se les puede decir es que ya su ser querido, sea papá, abuelo, hijo, lo que sea, está en el cielo. Y mi padre le dijo, pero eso es una mentira. Sí, él le dijo, pero es una mentira piadosa. Bendito Dios. Esa versión, hermano, que hoy día se mueve en el Evangelio y que los mismos sacerdotes interpretaron y le dieron como interpretación que el que muere va al cielo, no es de Cristo. Cristo nunca enseñó que el que muere va al cielo. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Mira, hermano, alcanzamos a ver esto. Mire lo que dice el Evangelio de San Juan 13, 31 al 36. San Juan 13. Bendito Dios. Bendito Dios. Porque son puras interpretaciones, hermano. ¿Ya? Porque la teología es más literal en todo. Mire lo que dice Cristo aquí. San Juan 13, 31, 36.
31 al 36. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mire, hermano, entiende bien lo que dice. Así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Gloria a Dios. Cristo le está hablando de que Él va a irse, ¿ya? Como así ocurrió cuando ascendió a los cielos. Pero el apóstol le pregunta: ¿ya? ¿A dónde vas? Y Cristo le dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Bendito Dios. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Cuándo? Cuando Él vuelva. Gloria a Dios. Cuando Él vuelva. Porque eso es otra de las grandes aberraciones de la teología. Que habrá un rapto. No, hermano. No hay rapto. Lo que hay es arrebatamiento, que es distinto. ¿Se da cuenta, hermano? Esto ya va a quedar para el próximo capítulo. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Qué dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18? Dijimos Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 18 al 13. Acá está. Bendito Dios. Primera de Tesalonicenses 13, perdón, 4, del 13 al 18. Y atención, hermano, lo que diga el versículo 14. Dice el apóstol Pablo de parte del Señor: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito Dios. Ahí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos habla que es arrebatamiento, no rapto, porque en el próximo capítulo, hermano, vamos a ver la diferencia
de por qué los teólogos hablan de que es un rapto y no hablan de arrebatamiento. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el anticristo a través de los teólogos cambia la verdad? Porque todo lo que enseña el apóstol Pablo es de Dios Padre y de Jesucristo. Y él está enseñando que hay arrebatamiento, no rapto. Bendito Dios. Sucede, hermano, que el versículo 14, por obra de Satanás, por obra de los teólogos católicos, cambiaron lo que dice este versículo. La Biblia 1960, que es esta, está escrita en castellano, usted lo sabe. Es Reina Valera. Esta es la Reina Valera, 1909, escrita en español. Era la Biblia que tenía mi viejito, mi padre, bendito Dios. Está escrita en español. Y mire, hermano, lo que dice en el versículo 14. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Traerá con él, es como decir hacia él, ¿ya? Porque no es Dios Padre el que viene a buscar al pueblo, es Cristo, ¿ya? Y Dios los va a traer, o sea, a su lugar donde él está, los va a traer con Cristo. Los va a traer, ¿ya? Pero para poder fundamentar de que los muertos están en el cielo, los salvados, así también traerá Dios con Jesús. Ese simple cambio, hermano, origina la teoría de que el que muere y alcanza salvación va al cielo. Hermano, ¿dónde Cristo, los apóstoles dicen que los muertos van a morir, van a dormir, los muertos en Cristo van a dormir al cielo? Si las moradas que Cristo fue a preparar en San Juan 14 está escrito, son para ahí la multitud vestida de ropa blanca, Cristo ya ha vuelto a los cielos con toda su cosecha. Bendito Dios, los resucitados y los arrebatados. ¿Dónde llevó Cristo, hermanos? Al que perdonó en la cruz, ¿ya? Cuando le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, hermano, en lugar de reposo, lea usted la historia del rico y el mendigo Lázaro. Ahí se va a encontrar como Dios constituyó a Abraham, Padre terrenal, símbolo de Dios el Padre celestial, que por ese motivo, hermano, Abraham tuvo que estar dispuesto por fe a sacrificar a su hijo Isaac cuando estuvo a punto de darle muerte. Bendito Dios, como un pasaje, un prefacio, sí, como hermano profético de lo que Dios más o menos 1900 años más adelante iba a hacer con su hijo Jesucristo. Bendito Dios. Entonces, hermano, ahí queda claro que el paraíso está, hermano, está el paraíso, el lugar de reposo. Después hay una gran cima que está escrito con S, que significa profundidad, que es el abismo, hermano. Ahí es donde están, es una grieta, por misericordia Dios me lo reveló, es una grieta muy grande, hermano, de tener por lo menos mínimo 100 metros de ancho, porque al otro lado está el infierno. Y eso no es en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra, hermano, es puro fuego. Está la tierra, que llega, hermano, a ser donde está el fuego ya, que es como la lava que sale por los volcanes. Bendito Dios. Y el abismo, que ahí el alma de Abraham le da a saber al alma del rico, que le pide que envíe a Lázaro, eran las almas de ellos, no era el Lázaro haya muerto, su cuerpo fue sepultado en la superficie, a lo mejor tirado a la basura, el rico fue sepultado con mucho honor en una tumba especial, pero el alma del rico está en el infierno y Lázaro, el mendigo, estaba siendo consolado. Y ahí Abraham le dice que una gran cima nos separa, pues no puede pasar nadie, ni de aquí para allá ni de allá para acá, porque el rico le pidió que enviara a Lázaro porque tenía 5 hermanos para que le advirtiera y no quería que llegaran a ese lugar.
Bendito Dios. Ese lugar, hermanos, llamado el paraíso, resulta, hermanos, que Dios en el diluvio transformó la tierra, los continentes. Posiblemente, hermano, no sé si fue durante el diluvio, en esa transformación, porque Dios lavó la tierra, hermano. O fue en algún tiempo entre la caída de Adán y el diluvio transcurrieron aproximadamente, hermano, 1300 años, 1350 años. En ese lapso de tiempo, posiblemente antes del diluvio, porque acuérdense que cuando Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, puso una espada encendida para que cuidaba el Edén. Y serafines para pero la Biblia no dice cuánto tiempo transcurrió en eso. Lo que pasa, hermano, que ese lugar, como era santo, la tierra, el territorio más santo que asistieron a esta tierra fue el Edén. Dios no permitió, hermano, que fuera pisoteado y ensuciado por el pecado que iba invadiendo la tierra, sino que Dios, ese territorio, posiblemente, hermano, en algún terremoto, Dios lo llevó a las profundidades, ¿ya? Y ese lugar está en las profundidades de la tierra. En ese lugar, Dios determinó que ahí harían las almas. Lo que pasa, hermano, que de Cristo para atrás, nadie dormía. Esa es la cautividad que llevó Cristo, porque era como estar cautivo. Si en la alma misma de Abraham conversó con el alma del que estaba allá al otro lado, el alma que estaba en el infierno. Por lo tanto, hermano, estaban como cautivos, estaban conscientes, no estaban durmiendo. Y imagínense si acá había un papá, una mamá y allá llegaba un hijo al infierno. O al revés, acá había un hijo en salvación y allá llegaba el papá o la mamá por su pecado. Pero estaban conscientes, era como estar cautivo, hermano. Por eso se llama cautividad. ¿Y qué pasó? Que eso, cuando el apóstol Pablo nos enseña que llevó cautiva la cautividad, significa, hermano, Cristo eliminó la cautividad. Resucitó a los que tenía que resucitar y al resto determinó que durmieran hasta su próxima venida. Cuando muere un hermano, una hermana, un pastor, una pastora, un joven cristiano y alcanza salvación, su alma es llevada aquí abajo, hermano, a dormir. Si por eso va a haber resurrección de muertos. Todo esto, hermano, lo vamos a ampliar en el conocimiento en el próximo capítulo, porque ya, hermanos, creo que van a ser 2 capítulos, no sé, a lo mejor va a haber que hacer un tercero, pero con esto, hermanos, más todo lo que veamos en el próximo capítulo, va a ser suficiente con todo lo que es enseñanza en revelación. A partir del, si este es el 35, el capítulo 36, a partir del capítulo 37, o tal vez 38, a partir de ella, nos vamos a dedicar a predicar la palabra del Señor y no darle más énfasis a cosas específicas, hermano, porque tampoco quiero ser majadero, hermano. Por muchos capítulos hablo contra la teología y ya, hermanos, creo que Dios me ha hecho sentir que basta con eso. El que quiere creer, que crea, y el que no, seguirá en el error. Pero usted, hermano, preocúpese, porque todos los que siguen a los teólogos están apartados de Dios, separados de Dios. Dios no está en ellos. Por eso, hermano, comienzo de los 80, surgió el neopentecostalismo. Hoy día, hermanos, el neopentecostalismo imitan todos los dones de Dios, imitan el Espíritu Santo. Hermano, terrible. ¿Por qué? Porque como se dieron cuenta que ya Dios no estaba con ellos, no les quedaba otra cosa que imitar. Con este tema vamos a quedar, hermanos, para el próximo capítulo. Los muertos están en los sepulcros, no en el cielo, que es parte de lo que vimos. Amados hermanos, tenemos 1 hora y media, 1 hora 30, 32 minutos.
suficiente, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Ya? Y, hermanito, cree a lo que este gusano entrega como conocimiento. Porque yo no estoy defendiendo algo, ni mi persona, ni algún bien, ni alguien de mi familia. Estoy defendiendo esto, hermano. Y bueno es que creas, hermano, porque hasta aquí con lo que hemos visto creo que es suficiente para que puedas entender, hermano, y dejes de seguir. Si es que aún estás siguiendo algún teólogo, te apartes de ello, hermano, porque solamente hay engaño. Hay mucha verdad, pero el problema, hermano, que lo fundamental que son las cosas de Cristo son cambiadas. Que Dios les bendiga, amados hermanos, un abrazo fraternal en el amor del Señor, y será hasta la próxima semana cuando grabemos el capítulo 36. Dios les bendiga a todos ricamente. Amén.